¿Y si te dijera que el chico bueno no es el hombre más seguro, sino el más peligroso cuando finalmente se quiebra? Porque detrás de esa sonrisa educada, detrás de esa paciencia que parece virtud, a veces se esconde un odio lento, silencioso, acumulado como veneno en una copa impecable. No hablo del mal evidente, hablo del mal que se disfraza de bondad para sobrevivir. El que dice, no pasa nada, mientras por dentro toma nota, guarda heridas y convierte cada humillación en una deuda. Hoy vamos a entrar en esa zona incómoda, el monstruo que nace cuando te obligas a ser aceptado, cuando te prohíbes el enojo, cuando confundes amor con aprobación. Si esto te ha pasado, comenta, veo mi sombra, y quédate hasta el final, porque hay una verdad que casi nadie se atreve a mirar. La bondad que no elige ser bondad termina volviéndose resentimiento. Dale me gusta, suscríbete y acompáñame. Durante siglos, esta verdad fue comprendida y luego cuidadosamente suavizada. En la filosofía antigua, especialmente en el pensamiento estoico y en ciertas corrientes del pensamiento trágico griego, no se idealizaba al hombre bueno en el sentido moderno, sino al hombre consciente de su capacidad para el mal. Para los antiguos, ignorar la propia sombra no era virtud, era peligro. Más tarde, con la moralización excesiva de la conducta, especialmente en sociedades religiosas y normativas, nació una figura nueva, el individuo obediente, complaciente, correcto, que aprende a reprimir su fuerza para ser aceptado. La psicología profunda del siglo XX, con figuras como Carl Jung, volvió a abrir esta herida al hablar de la sombra. Todo aquello que negamos en nosotros no desaparece, se organiza en silencio. En nuestra época, marcada por la culpa, la corrección forzada y el miedo al rechazo, este conflicto se ha vuelto una epidemia invisible. Dime cuando quieras que continúe. El chico bueno no nace así. Se fabrica. Se construye lentamente a partir de pequeñas renuncias que parecen inocentes al principio. Callas una vez, para evitar conflicto. Cedes otra para no perder afecto. Sonríes cuando algo te duele, porque aprendiste que mostrar incomodidad te vuelve difícil. Con el tiempo, esa estrategia se vuelve identidad. Ya no sabes si eres bueno porque lo eliges o porque temes lo que ocurriría si dejaras de serlo. Aquí aparece la primera verdad incómoda. La bondad auténtica nace de la libertad, pero la bondad forzada nace del miedo. Y todo lo que nace del miedo acaba deformándose. El chico bueno aprende a sobrevivir agradando, pero en ese proceso pierde contacto con su agresividad sana, con su capacidad de decir no, con su derecho a ocupar espacio. Esa energía no desaparece, se acumula. Y lo que se acumula en silencio no se disuelve, se condensa. En psicología profunda, lo reprimido no es débil. Al contrario, se vuelve más denso, más cargado, más peligroso. El enojo que no se expresa no se evapora, se vuelve resentimiento. El deseo que se niega no muere, se vuelve obsesión. El poder personal que se prohíbe no se transforma en humildad, se convierte en fantasía de control. El chico bueno no se ve a sí mismo como alguien capaz de dañar, y precisamente por eso no sabe cuándo ya está dañando. Manipula sin darse cuenta. Se victimiza para obtener lo que no se atreve a pedir. Acumula puntos morales esperando un pago que nadie prometió. Y cuando el mundo no le devuelve lo que cree merecer por su bondad, aparece la ira moral. Esa sensación venenosa de ser superior y al mismo tiempo profundamente traicionado. Aquí entra el monstruo. No aparece de golpe, no ruge, susurra, se manifiesta en pensamientos que justificas. Después de todo lo que hice por ellos, yo nunca habría hecho eso.
La gente solo valora a los malos. El chico bueno empieza a dividir el mundo entre víctimas y culpables, entre él y los otros. Se siente invisible, no reconocido. Y esa invisibilidad alimenta una fantasía secreta. El día en que todos se den cuenta de su valor, el día en que su sacrificio sea recompensado, el día en que su ira esté justificada. El monstruo no es violencia física en esta etapa, es rigidez moral, juicio silencioso, desprecio contenido. Es una sonrisa que ya no es limpia, porque espera algo a cambio. La gran paradoja es esta: cuanto más te esfuerzas por ser visto como bueno, menos auténtico te vuelves, y menos auténtico es el vínculo que construyes con los demás. El chico bueno no se relaciona desde el deseo, sino desde la estrategia. No pregunta ¿qué quiero?, sino ¿qué esperan de mí? Vive anticipando reacciones, ajustándose, moldeándose. Y ese estado permanente de autocontrol crea una tensión interna brutal. El cuerpo lo siente, la mente lo racionaliza, el alma, si podemos llamarla así, se encoge, porque una parte esencial de ti está siendo negada. Tu capacidad de confrontar, de poner límites, de aceptar que también eres peligro, también eres impulso, también eres sombra. Muchos confunden esta crítica con una apología del egoísmo o de la crueldad, y no lo es. Es exactamente lo contrario. El verdadero peligro no es reconocer tu agresividad, sino negarla. El hombre que sabe que puede destruir, pero elige no hacerlo, es ético. El hombre que se cree incapaz de dañar, pero actúa desde la represión, es inconsciente. El chico bueno suele verse a sí mismo como moralmente superior. Pero esa superioridad es frágil. Depende de la validación externa. Basta una humillación, un rechazo, una traición percibida para que toda la estructura se derrumbe. Y cuando se derrumba, lo que emerge no es equilibrio, es desbordamiento. Observa cuántas historias modernas siguen este patrón. Personas demasiado buenas que de pronto explotan. Relaciones donde la sumisión se transforma en control pasivo. Individuos que se presentan como inofensivos y luego actúan con una frialdad inesperada. No es que hayan cambiado, es que por fin se cansaron de sostener una máscara que nunca integró la totalidad de su ser. El monstruo no nació ese día dejó de estar encerrado. Hay otro elemento clave. El chico bueno suele tener una relación distorsionada con el deseo. Aprende que desear es egoísta, que querer más es codicia, que afirmar una necesidad es molestar. Así que aprende a no desear conscientemente. Pero el deseo no desaparece, se desplaza, se vuelve expectativa, se vuelve reclamo implícito, se vuelve deuda emocional. Das esperando, ayudas esperando, escuchas esperando, y cuando no recibes, no reclamas de frente, castigas con silencio, con retirada, con culpa. El monstruo aquí no grita, castiga con ausencia. Y eso, aunque parezca sutil, es una forma de violencia. También está la relación con la identidad. El chico bueno suele definirse por oposición. Yo no soy como esos, yo no hago daño, yo no soy así. Su identidad depende de lo que rechaza en otros, pero todo lo que rechazas con demasiada fuerza acaba reclamando atención. La sombra se alimenta de negación. Cuanto más te cuentas que eres solo luz, más oscura se vuelve la parte que no quieres mirar. Y esa oscuridad no integrada busca salidas torcidas. Sarcasmo, cinismo, fantasías de venganza, desprecio moral, placer secreto al ver caer a otros.
La cultura moderna refuerza este conflicto. Se premia la corrección, la amabilidad superficial, la adaptación constante. Se castiga la confrontación honesta, el límite claro, la incomodidad necesaria. Así, muchos hombres y mujeres crecen creyendo que ser aceptados implica mutilarse emocionalmente. Nadie les enseña a integrar su fuerza, solo a esconderla. Nadie les enseña a canalizar la agresividad, solo a negarla. Y lo negado, tarde o temprano se cobra su precio. Tal vez la parte más trágica es que el chico bueno suele atraer dinámicas donde su sombra se activa constantemente. Personas que abusan de su disponibilidad, sistemas que explotan su culpa, relaciones donde su valor depende de cuánto cede, y cada vez que cede sin elegir, algo dentro de él se endurece. Se vuelve más cínico, más desconfiado, más distante. Desde fuera sigue pareciendo correcto. Por dentro, se está llenando de plomo. Aquí dejo una pregunta abierta, incómoda, pero necesaria. ¿Tu bondad nace de tu fuerza o de tu miedo? ¿Eres bueno porque puedes decir no o porque no sabes qué pasaría si lo dijeras? No respondas rápido. Esta pregunta no busca culparte, busca despertarte. Porque mientras no la enfrentes, el monstruo seguirá creciendo en silencio, alimentándose de cada renuncia no elegida. Cuando quieras, continuamos. Si en la primera parte vimos cómo el monstruo se gesta en la represión, ahora hay que mirar algo todavía más perturbador. Cómo ese monstruo aprende a justificarse. Porque la sombra no solo quiere salir, quiere tener razón. Y aquí entramos en un territorio más profundo, donde el chico bueno ya no se percibe como alguien herido, sino como alguien moralmente autorizado. Cuando el resentimiento madura, deja de sentirse como dolor y empieza a sentirse como justicia. Ya no piensas, me hicieron daño, piensas, me deben algo. Esta transición es crucial, porque a partir de aquí el monstruo deja de ser pasivo y comienza a organizarse. Empieza a construir un relato interno donde tú siempre eres el que da, el que entiende, el que aguanta, y los demás son ingratos, ciegos o corruptos. Este relato te da identidad, pero también te encierra, porque cuanto más te defines como el bueno, menos espacio tienes para reconocer tu propia agresividad sin colapsar tu imagen. Aquí aparece una paradoja peligrosa. El chico bueno suele despreciar abiertamente el poder, pero lo desea en secreto. Dice no querer dominar, pero sueña con el día en que su valor sea incuestionable. Dice no querer control, pero se siente profundamente amenazado cuando no puede influir. Este rechazo consciente del poder no lo elimina, solo lo empuja al inconsciente, donde se expresa de formas torcidas. Poder moral, poder pasivo, poder de víctima. No impones por fuerza, impones por culpa. No exiges, pero haces sentir en deuda. No atacas, pero te retiras estratégicamente para castigar. El monstruo aquí se vuelve sofisticado, invisible, socialmente aceptable. Y eso lo hace aún más peligroso, porque nadie lo confronta, ni siquiera tú. Otro elemento central es la relación con la verdad. El chico bueno aprende a callar para mantener la paz, pero ese silencio no es neutral, es una forma de mentira. No mientes diciendo algo falso, mientes ocultando lo verdadero. Con el tiempo, te acostumbras tanto a no decir lo que piensas, que ya no sabes exactamente qué piensas. Tu discurso se vuelve correcto, pulido, adaptado, pero internamente hay un caos de pensamientos no expresados. El monstruo se alimenta de esta división. Por fuera, armonía. Por dentro, juicio. Por fuera, comprensión. Por dentro, desprecio.
Esta doble vida psíquica agota, y cuando el agotamiento es suficiente, la sombra busca salidas más directas, a veces explosivas, a veces frías, pero siempre desproporcionadas. También hay que hablar del deseo sexual, porque aquí la sombra del chico bueno suele volverse especialmente densa. Muchos aprendieron que desear es peligroso, que querer es invadir, que expresar atracción es incorrecto. Así que reprimen el deseo y lo transforman en idealización. No desean a la persona real, desean una imagen moralizada. Y cuando la realidad no encaja con esa imagen, sienten traición. El monstruo aquí aparece como celos irracionales, como posesividad disfrazada de cuidado, como rabia silenciosa ante la autonomía del otro. No es amor lo que se defiende, es la fantasía de ser necesario. Y cuando esa fantasía se rompe, la herida narcisista es profunda. Hay una ilusión moderna que agrava todo esto. La idea de que ser bueno garantiza seguridad, que si eres correcto, el mundo te protegerá, que si no haces daño no te lo harán. Esta creencia infantil convierte al chico bueno en alguien profundamente mal preparado para la realidad. Cuando la injusticia aparece, no tiene herramientas internas para procesarla. No sabe confrontar, no sabe poner límites, no sabe asumir conflictos sin sentirse malo. Entonces el monstruo aparece como una compensación tardía, como una venganza psíquica. No actuaste cuando debías, así que ahora fantaseas con hacerlo de forma absoluta. El problema es que esta fantasía no construye fuerza, solo acumula veneno. Otro aspecto poco visto es el narcisismo oculto del chico bueno. No el narcisismo grandioso, evidente, sino el narcisismo moral. La idea de ser especial por sufrir, superior por aguantar, diferente por no caer en lo que los demás hacen. Este narcisismo se alimenta del sacrificio, pero exige reconocimiento. Y cuando ese reconocimiento no llega, el monstruo se siente profundamente herido. Aquí nacen pensamientos como nadie me valora, nadie me ve. El mundo es injusto con los buenos. Estas ideas refuerzan la separación. Te aíslan, te colocan en una torre moral desde la cual miras a los demás con distancia. Te sientes solo, pero también te sientes distinto. Y esa mezcla es adictiva. La sombra también se expresa en la relación con la responsabilidad. El chico bueno suele responsabilizarse de todo, incluso de lo que no le corresponde, pero al mismo tiempo evita responsabilizarse de su propia agresividad. Se culpa por todo, menos por lo que reprime, y lo reprimido se venga. Aparece en forma de sabotaje, de decisiones autodestructivas, de relaciones caóticas que no sabes por qué repites. No es mala suerte. Es la sombra buscando escenarios donde pueda expresarse sin que tengas que asumirla conscientemente. Cada vez que dices, no sé por qué siempre me pasa esto, probablemente hay una parte de ti que sí lo sabe, pero no quiere hablar. Hay que entender algo fundamental. Integrar la sombra no te vuelve cruel, te vuelve íntegro. El problema del chico bueno no es que tenga un monstruo, es que no lo reconoce como propio, lo proyecta. Ve maldad en otros, manipulación en otros, egoísmo en otros, mientras se cuenta una historia limpia sobre sí mismo. Pero todo lo que ves con tanta claridad afuera suele estar reclamando atención adentro. No para actuarlo sin control, sino para conocerlo, nombrarlo, domesticarlo. Lo que no se nombra gobierna. Lo que se reconoce puede ser transformado. Quizás una de las trampas más grandes es confundir integración con actuación. Integrar tu sombra no significa empezar a dañar, significa aceptar que podrías hacerlo.
Significa dejar de necesitar la aprobación constante para sentirte valioso. Significa poder decir no sin justificarte, expresar enojo sin convertirte en violencia, desear sin sentirte culpable. El chico bueno teme que si deja entrar al monstruo, perderá el control. Pero en realidad, el control solo aparece cuando dejas de huir de lo que eres capaz de sentir. Observa cómo cambia tu energía cuando imaginas decir la verdad que sueles callar. No gritarla, no imponerla, simplemente decirla. Observa el miedo que aparece. Ese miedo no es peligro, es frontera. Y toda frontera marca crecimiento. El monstruo no quiere destruirte, quiere ser reconocido. Quiere que dejes de vivir dividido. Quiere que tu bondad deje de ser una estrategia y se convierta en una elección consciente. Aquí dejamos otra pregunta abierta, más profunda aún. Si nadie te juzgara, si nadie te abandonara, si no perdieras amor ni aprobación, ¿seguirías siendo exactamente el mismo? O dicho de otro modo, ¿cuánto de lo que llamas bondad es realmente miedo a perder pertenencia? No respondas con palabras bonitas, respóndete con honestidad brutal, porque solo desde ahí empieza la verdadera transformación. Cuando quieras, pasamos a la aplicación práctica, donde esto deja de ser una idea inquietante y se convierte en un camino concreto. La aplicación práctica de todo esto no consiste en volverte duro, frío o dominante, sino en volverte entero. El primer paso es radicalmente simple y al mismo tiempo profundamente incómodo. Empezar a detectar en tiempo real cuándo tu bondad nace del miedo. Cada vez que digas sí mientras tu cuerpo dice no. Cada vez que sonrías mientras algo en ti se tensa. Haz una pausa interna y nómbralo. No lo justifiques, no lo expliques, no lo embellezcas. Di para ti mismo: aquí estoy cediendo para no perder aceptación. Este acto de conciencia parece pequeño, pero rompe el hechizo de la inconsciencia. El monstruo empieza a debilitarse cuando deja de actuar en la sombra y pasa a ser observado. El segundo paso es recuperar el contacto con tu enojo sano. No el enojo explosivo ni el resentimiento acumulado, sino esa señal primaria que indica que un límite ha sido cruzado. Muchos chicos buenos no saben identificar el enojo hasta que ya es demasiado tarde, porque aprendieron a desconectarse de él. Un ejercicio concreto es revisar el día al final de la jornada y preguntarte con brutal honestidad: ¿en qué momento sentí una incomodidad que ignoré? No busques culpables, busca sensaciones. El enojo sano suele aparecer primero como tensión en el pecho, en la mandíbula, en el estómago. Reconocerlo no te vuelve agresivo, te vuelve presente. El tercer paso es entrenar el no sin agresividad ni excusas. El chico bueno suele decir sí o decir no de forma pasivo-agresiva. Ninguna de las dos opciones construye integridad. Empieza con situaciones pequeñas y cotidianas. No necesitas discursos largos ni explicaciones morales. Un no claro, breve y tranquilo es una declaración de identidad. Al principio sentirás culpa, ansiedad, miedo a decepcionar. Eso no es señal de error, es señal de desprogramación. Estás rompiendo un patrón antiguo donde tu valor dependía de agradar. Respira y sostén esa incomodidad sin corregirte. El cuarto paso es trabajar conscientemente con el deseo. Pregúntate cada día, aunque al principio no tengas respuestas claras: ¿qué quiero realmente aquí? No qué esperan de mí, no qué sería correcto, sino qué quiero. El deseo reprimido se vuelve expectativa y la expectativa no expresada se vuelve resentimiento. Aprender a reconocer y expresar deseos de forma directa, incluso cuando no son satisfechos, limpia una enorme cantidad de veneno interno. El monstruo se alimenta de deseos no dichos. Cuando los dices, pierde fuerza. El quinto paso es abandonar la contabilidad moral. El chico bueno suele llevar un registro invisible de todo lo que da, esperando que el mundo algún día cuadre las cuentas. Este hábito es una fábrica de amargura.
Cada vez que hagas algo por alguien, pregúntate con honestidad, ¿lo hago porque elijo hacerlo o porque espero algo a cambio? Si esperas algo, no es un acto libre, es una inversión emocional. No hay nada malo en esperar reciprocidad, pero debe ser consciente y explícita, no moralizada. Dar sin libertad no es virtud, es autoabandono. El sexto paso es confrontar tu fantasía de superioridad moral. Esto duele, porque toca el núcleo de la identidad del chico bueno. Observa cuándo te comparas silenciosamente con otros, cuando te dices que tú habrías actuado mejor, que tú no harías lo que ellos hacen. No se trata de justificar conductas dañinas, sino de reconocer el placer oculto de sentirte moralmente por encima. Ese placer es alimento directo para la sombra. La humildad real no es pensar menos de ti, es dejar de construir tu valor en oposición a los demás. El séptimo paso es integrar la agresividad de forma consciente y canalizada. La agresividad no es violencia, es energía de avance, de afirmación, de protección del territorio psicológico. Actividades físicas intensas, prácticas de respiración profunda, escritura sin censura, incluso confrontaciones verbales honestas y respetuosas, ayudan a que esa energía no se estanque. El chico bueno suele vivir con el freno de mano puesto. Integrar la agresividad es aprender a soltar ese freno sin estrellarte, usando dirección en lugar de represión. El octavo paso es revisar tus relaciones desde una nueva lente. Pregúntate con quién puedes ser honesto sin sentir que debes mantener una imagen. Observa qué vínculos se sostienen solo porque tú cedes, callas o te adaptas. No se trata de romper con todo, sino de ver con claridad. Algunas relaciones no sobreviven cuando dejas de ser el chico bueno, y eso duele. Pero también es una limpieza necesaria. Las sombras se intensifican en entornos donde no puedes ser entero. El noveno paso es asumir responsabilidad por tu oscuridad sin actuarla. Esto es clave. Integrar la sombra no significa justificar impulsos dañinos, significa reconocerlos como tuyos. Cuando aceptas que eres capaz de manipular, de odiar, de controlar, de vengarte, ya no necesitas hacerlo para probarte nada. La energía se desinfla. El monstruo pierde su carácter compulsivo y se convierte en fuerza disponible, no en amenaza constante. El décimo paso es redefinir qué significa ser bueno. La bondad auténtica no es ausencia de conflicto, es presencia consciente. No es sumisión, es elección. No es agradar, es actuar desde valores que no niegan tu fuerza. Ser bueno no es ser inofensivo, es ser responsable de tu poder. Cuando entiendes esto, algo profundo se reordena. Ya no necesitas máscaras. Ya no necesitas acumular resentimiento. Ya no necesitas fantasear con estallar. Habrá obstáculos. El principal es la culpa. Aparecerá cada vez que pongas un límite, cada vez que elijas tu verdad sobre la comodidad ajena. No intentes eliminarla, obsérvala. La culpa es el eco de un sistema antiguo que te enseñó que tu valor dependía de tu sacrificio. Déjala pasar sin obedecerla. Otro obstáculo es el miedo a perder amor. Pero el amor que solo existe mientras te niegas no es amor. Es dependencia. Si aplicas esto de forma constante, no te volverás más duro, te volverás más estable. No perderás sensibilidad, ganarás claridad. El monstruo no desaparecerá y no debe hacerlo. Se transformará en guardián, en energía vital, en firmeza tranquila. La verdadera transformación no consiste en matar al monstruo, sino en sentarlo a la mesa y dejar de fingir que no existe. Al final, todo converge en una sola comprensión incómoda y liberadora a la vez. El monstruo no es tu enemigo. Es la parte de ti que fue exiliada para poder encajar. El verdadero peligro nunca fue sentir rabia, deseo o poder, sino haberlos vivido a escondidas, sin conciencia, sin responsabilidad.
El chico bueno no fracasa por ser bueno, fracasa por no ser libre. Porque la bondad que nace del miedo termina convirtiéndose en resentimiento. Y el resentimiento, tarde o temprano, busca salida. Integrar tu sombra no te quita humanidad, te la devuelve. Te permite decir sí cuando lo eliges y no cuando es necesario. Amar sin sacrificarte, ayudar sin anularte, poner límites sin culpa. Cuando dejas de huir de lo que eres capaz de sentir, algo se ordena por dentro. La tensión baja, la mirada se aclara, la energía se vuelve estable. Ya no necesitas ser aprobado constantemente, porque empiezas a respetarte. Ya no necesitas fantasías de venganza, porque tu fuerza no está reprimida. Ya no necesitas máscaras, porque no estás dividido. Tal vez esta sea la verdad que pocos se atreven a enfrentar. No te vuelves peligroso cuando reconoces tu oscuridad. Te vuelves peligroso cuando la niegas. La pregunta final no es si tienes un monstruo dentro, porque todos lo tienen. La pregunta es si lo gobiernas tú o si lo hace el resentimiento en silencio. Si este mensaje resonó en ti, escribe en los comentarios. Elijo ser íntegro, no para convencer a nadie, sino para sellar un compromiso contigo mismo. Si este contenido te ayudó a ver algo que antes evitabas, dale me gusta y suscríbete para seguir explorando estas verdades que no buscan consolar, sino despertar. Y ahora, cuando termine este video, no te distraigas de inmediato. Quédate un momento en silencio y pregúntate con honestidad brutal: ¿quién serías si ya no necesitaras ser el chico bueno para merecer existir?